Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Espero que todos en esta noche, hermanos, tengamos nuestras Biblias abiertas en la carta o en el libro a los Hechos, o Hechos de los Apóstoles, como nosotros hoy en día le conocemos. Permítanme hacer un breve repaso de lo que estudiamos la semana pasada y lo que comenzamos a estudiar. La semana pasada estuvimos introduciéndonos al tema de la iglesia y vamos a estudiar acerca de la iglesia en la carta o en el libro de los Hechos. Y vamos a estar bajo este tema general, la gloriosa iglesia del Señor. Y el tema que introducimos la semana pasada, hermanos, es el amor de Dios por su gloriosa iglesia. Este tema va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 21. Entonces, estamos hablando acerca del amor de Dios por su gloriosa iglesia. Y cómo Dios ha manifestado ese amor por su gloriosa iglesia. Dijimos la semana pasada, hermanos, que cuando pensamos de la iglesia no es algo que a Dios se le ocurrió hoy y decidió hacerlo mañana. La iglesia estuvo en la mente de Dios por muchos años. Entonces, en esta primera lección lo que estamos viendo es a la deidad, las tres personas de la deidad trabajando en el establecimiento de la iglesia. Debemos recordar que la semana pasada dijimos, Dios Padre, ¿qué fue lo que hizo con la iglesia? Prometió la iglesia. ¿A quién se la prometió? ¿Recuerdan? En Génesis a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que hoy todos los que somos bautizados en Cristo Jesús venimos a ser descendencia de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Entonces, Dios Padre prometió a la iglesia. Dios Hijo, ¿qué hizo Dios Hijo? Predicó de la iglesia. Van a ser fáciles de recordar porque todas comienzan con P. El Padre prometió la iglesia. El Hijo predicó de la iglesia desde que inició su ministerio. Jesús comenzó a predicar el evangelio y comenzó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No estaba tan presente, pero con la venida del Mesías el reino de los cielos ahora está más cerca. Entonces Cristo, o Dios Hijo, predicó de la iglesia. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, el Dios Espíritu Santo también tiene una participación muy importante en el establecimiento de la iglesia. Dios Padre prometió la iglesia. Dios Hijo predicó de la iglesia. Dios Espíritu Santo predijo, o si usted quiere usar otra palabra, profetizó acerca de la iglesia. Cuando usted encuentra al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, predicando el día de Pentecostés a los judíos y a todas las personas que estaban reunidas ahí de todas las naciones del mundo, Pedro se levantó en Hechos capítulo 2, versículo 14 y comenzó a predicar. Y recuerdan que les dije la semana pasada, Pedro no podía decir: varones hermanos, vayamos a Efesios capítulo 2.
O Pedro no podía decir, varones hermanos, vayamos al Evangelio según San Juan o a Primera de Corintios, porque eso no estaba todavía escrito. Así que Pedro tiene que hacer uso de lo que estaba disponible para su tiempo. Y cuando el Espíritu Santo el día de Pentecostés cae sobre ellos y se comienza a manifestar de una manera milagrosa al ellos poder hablar en otros idiomas, Pedro se acuerda de pasajes del Antiguo Testamento. Es por eso que aquí, en esta diapositiva, hermanos, les pongo o les presento al menos 4 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro utiliza en su sermón o en su predicación el día de Pentecostés. Pero, sin lugar a duda, el texto que mayormente tiene relevancia en su predicación es la profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Si usted está en Hechos, capítulo 2, versículo 17, y iniciamos desde el versículo 16. Hechos 2, 16. Note, hermanos y amigos, como Pedro recuerda, o el Espíritu Santo le ilumina y le trae a su mente la profecía de Joel. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, verso 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto que acabamos de leer lo dijo Pedro el día de Pentecostés. Pero esto que acabamos de leer, si usted va a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, son exactamente las mismas palabras. Es decir, Pedro está citando de memoria lo que Joel, cientos de años antes, había dicho. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Cuando Pedro ve ese espíritu ser derramado sobre ellos de una manera milagrosa y se manifiesta en un don de lenguas, Pedro dice, la profecía de Joel se está cumpliendo hoy. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esta última diapositiva que tengo aquí, hermanos, permítanme un momento. A ver si esto funciona por aquí. Si no, lo haremos de una forma manual. Muy bien. Esto es lo que quiero que veamos, hermanos. El papel que tiene el Espíritu Santo en el establecimiento de la iglesia. Por lo menos 4 cosas pasaron el día de Pentecostés. En primer lugar, hubo una inmersión el día de Pentecostés. ¿A qué me refiero con inmersión? Bueno, que el Espíritu Santo, según lo que Joel decía o dijo en su profecía, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Eso es lo que decía la profecía de Joel. Ahora, nosotros necesitamos tener cuidado, porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó directamente del cielo solamente sobre los apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque era una promesa directamente para ellos. Ellos son los que fueron investidos con poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué les dice Jesús a los apóstoles? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. La promesa era para ellos. Inicialmente era para ellos. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, luego se da cuenta que los apóstoles mismos tenían el poder de transmitir
esos poderes milagrosos a otras personas. Pero note que ellos vienen a ser el conducto, si puedo utilizar esta palabra, el conducto o el medio por el cual Dios iba a dar su espíritu a otras personas. Milagrosamente, desde el cielo, solamente los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Muchas otras personas lo iban a recibir, pero por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Por eso es que Joel dice, sobre toda carne. Sobre toda carne. De hecho, no hay excepción de sexo, porque la profecía de Joel dice sobre vuestros hijos y también sobre vuestras hijas. Tanto hombres como mujeres iban a poder recibir esos dones o esas capacidades. Por eso es que cuando nosotros estudiamos Hechos, primeramente la promesa fue sobre los apóstoles judíos. En Hechos capítulo 2, versículos 4 al 6 que leímos la semana pasada. Pero también la promesa incluía, en este caso, a los gentiles, a los no judíos. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 45, donde de una manera milagrosa el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre todos en su familia. ¿Fue una promesa? No, para ellos no fue una promesa. Simplemente fue una prueba que Dios le dio, casualmente, a Pedro también, para que Pedro entendiera que también los gentiles ahora estaban dentro del plan de salvación de Dios. Así que la promesa era tanto para judíos como también gentiles. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos y amigos? Hubo una inmersión. O sea, cuando digo inmersión, me refiero a un derramamiento del Espíritu. Este acontecimiento, hermanos, fue y es único. En ningún otro texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted encuentra que el Espíritu Santo haya caído sobre algún miembro de la iglesia de una manera milagrosa. En ninguna parte de la Escritura encontramos que el Espíritu Santo haya caído sobre algún miembro de la iglesia y que haya empezado a brincar de una manera incontrolada o empezar a hablar cosas incoherentes. Y usted le pregunta a esa persona, ¿qué está diciendo? No sé, el Espíritu Santo me tomó y no tengo control de mí. Eso no aparece en la Escritura. Este Espíritu lleno de poder cae sobre los apóstoles y ellos tienen control sobre sí mismos. Tienen control sobre lo que están predicando. Tienen control de acordarse de la Escritura, del Antiguo Testamento, de predicar de una forma coherente a las personas que están ahí. Así que cualquier cosa que usted vea hoy en día, de que el Espíritu Santo cayó sobre mí y no me puedo controlar, no puedo controlar qué decir y hacer, eso está fuera de toda experiencia o ejemplo bíblico que tengamos. Pero no solamente hubo invención, sino que en segundo lugar hubo también revelación, según lo que la profecía de Joel dice. Iba a haber revelación. ¿A qué me refiero con revelación? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Qué es lo que citó Pedro? Dice, las personas iban a comenzar a profetizar las revelaciones que ellos recibieron a través de sueños y de visiones. Recuerden que Dios siempre ha hablado a la humanidad. Dios siempre ha hablado a la humanidad. En la era patriarcal, le habló a los hombres directamente. ¿Cómo hablaba Dios con Adán y Eva? ¿Les mandaba un profeta? No, les hablaba directamente. ¿Cómo hablaba Dios con Noé? ¿Cómo hablaba Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés? ¿Cómo hablaba con ellos? Directamente. ¿Ok? No había intermediarios.
Parece ser que en este tiempo entonces Dios iba a hablar por medio de sueños, por medio de visiones, que una vez más, según lo que la profecía de Joel dice, iba a ser tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes, para ancianos. Presta atención nuevamente. Hechos capítulo 2, versículo 17. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos masculino y sobre mis siervas femenino, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, iba a haber también revelación de parte de Dios. Recuerde una vez más, hermano, cuando usted toma este texto, usted necesita entender que la Biblia todavía no estaba completada. Lo que usted y yo tenemos hoy como Nuevo Testamento, ellos no lo tenían. Tenían solamente la porción del Antiguo Testamento. Era necesario para Dios revelar algunas cosas. ¿Cómo las iba a revelar? Por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de profecías. No es que Dios pretendiera que las visiones o los sueños y las profecías iban a permanecer para siempre. Usted lee 1 Corintios 13, versículo 8, dice Pablo, las profecías iban a acabar, iban a cesar las lenguas. Es decir, todos estos dones milagrosos, todas estas visiones tuvieron un tiempo definido. No iba a ser por toda la eternidad. Entonces, dicho esto, si a usted alguien hoy le dice, el Señor me habló anoche en sueños, ¿qué va a hacer usted? El Señor me reveló en sueños anoche. Que usted agregue ahí lo que usted quiera. El Señor ya no revela hoy en día como lo hizo en ese tiempo. Todos soñamos, sí, y yo no le puedo explicar a usted por qué soñamos. Se acostó muy bien y tuvo una pesadilla o le pasó alguna experiencia. Yo sé que todos los seres humanos soñamos por parte de cosas que hay en nuestro subconsciente y demás, pero decir que Dios me dio un sueño en el cual al final del 2020 la tierra se va a acabar o este mundo va a terminar, eso no tiene otra vez apoyo bíblico. Dios, dice Hebreos 1:1, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas formas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, Jesucristo, a quien ha hecho dueño de todo este universo. Entonces, esto fue independiente del sexo, la edad, el estado social. Cumplido cuando los cristianos del primer siglo fueron dotados por el Espíritu Santo en ese gran día maravilloso. Pero no iba a ser por toda la eternidad. ¿Me siguen? Muy bien, una tercera cosa sucedió este día. Esto es muy importante también, hermanos. Hubo un cese del sistema judío. Este es probablemente, hermanos, quizás en la profecía de Joel, en la parte del versículo 19, donde dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Algunos le dan algún tipo de interpretación apocalíptica, ¿no? Escatológica, a eventos del día del juicio final, ¿no? Pero es imposible hacer esa conclusión si todos los demás versículos ahí se aplican al día de Pentecostés, cosas que sucedieron el día de Pentecostés. ¿Por qué tomar solamente este versículo y decir que esto aplica a la venida del Señor, el día del juicio final? Quizás la
Las figuras que aquí se nos presentan en esa profecía son simplemente símbolos de calamidad. Como ya, por ejemplo, en Ezequiel y en Isaías, dos textos que les pongo aquí, los profetas utilizaron esas mismas figuras o esa misma descripción de que el sol se iba a oscurecer, de que no iba a dar su luz, de que la luna tampoco iba a brillar. Anteriormente, profetas como Ezequiel e Isaías las usaron para advertir la caída de Babilonia. Pero fueron simplemente figuras. No quiere decir que haya sido literal que eso iba a suceder. Así que probablemente el día grande y maravilloso, en estas figuras que vemos aquí, simbolizan ese reemplazo del sistema judío con la iglesia del Nuevo Testamento. Yo estoy pensando, hermanos, de aquí a que terminemos Hechos, que nos va a tardar bastante el miércoles, estudiar la carta a los Hebreos. Porque la carta a los Hebreos está llena de enseñanza, como toda la Biblia, por supuesto, pero gran enseñanza para nosotros los cristianos. Cuando usted estudia la carta a los Hebreos, se da cuenta de cristianos que tenían por lo menos 30 años. Escúcheme bien en esto que voy a decir. Tenían por lo menos 30 años de haber obedecido el Evangelio. Y esos cristianos hebreos querían volver a las antiguas prácticas del sistema religioso judío. Es decir, eran cristianos pero querían seguir practicando la ley de Moisés. Esos cristianos no habían entendido que el día de Pentecostés, con el nacimiento de la iglesia, y quizás mucho antes, cuando Cristo muere en la cruz, el sistema judío, con todas sus leyes, con todas sus fiestas y ordenanzas, había terminado. Por eso se habla de una gran calamidad, ¿no? Por eso dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor es una expresión que se utiliza en varias ocasiones en la palabra del Señor, pero que tenemos que analizarlo en su contexto. El día del Señor puede significar el día del juicio final, depende del texto que estemos usando. El día del Señor puede significar el día domingo. El día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, ¿sí o no? Pero en este contexto que usó Joel, cuando venga el día del Señor, se está refiriendo una vez más al establecimiento de la iglesia. Un día grande y maravilloso para el Señor. Un día grande y maravilloso para la humanidad. Recuerde que por cientos de años, y no solamente años, siglos, la iglesia estuvo en la mente de Dios. Habló de ella a través de los profetas. Envió a su Hijo a predicar sobre esa iglesia. Envió el Espíritu Santo sobre sus apóstoles para que predicaran sobre esa iglesia. Y por fin, lo que estuvo en la mente de Dios por cientos de años, hoy, el día de Pentecostés, se está cumpliendo. Dígame si no era un día grande y maravilloso. Por eso es que Joel lo describe así. Hoy es un día grande y maravilloso, dice Joel. Cuando ese día se derrame el Espíritu y la gente comience a ver visiones y a profetizar, será un día grande y maravilloso. Entonces hubo un cese, una terminación del sistema judío. Ciertamente, hermanos, una vez más, son versículos complicados y no tengamos todas las respuestas. Lo que sí atrevo a decir, si en la mente de Joel, y no tanto en la mente de Joel, porque debemos recordar que Joel escribe, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que una vez más estamos viendo al Espíritu Santo también enrolado o participando en el establecimiento de la iglesia. Lo que Joel dijo cientos de años antes lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo estaba anunciando ya
el establecimiento de la iglesia. Entonces, si todos los demás versículos aplican o habla Joel acerca del establecimiento de la iglesia, ¿por qué pensar que solo el versículo 19 de estas señales, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre? ¿Por qué solo ese versículo? Darle una interpretación futurística al día del juicio final. No tiene sentido. Algunos han querido tal vez sugerir que también se refiere al día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ese día sí, literalmente, hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero bien, cualquier cosa que nosotros pensemos podría ser una mera teoría. Lo que sí es cierto, hermanos, es que es lo menos relevante. Para mí, lo más relevante es que este día se estableció la iglesia del Señor, grande, con poder. Fue toda una celebración. Imagine usted estar esperando un día grande y maravilloso. Por ahí algunos están esperando a mi suegra que venga. Están contando los días para que venga la suegra. Ese día será grande y maravilloso cuando venga. O sea, ese día va a haber felicidad en Alabama. ¿Sí me explico? Estos judíos habían escuchado, una vez más, hermano, estos judíos conocían las profecías, las sabían. Ellos sabían que iba a ser establecida la iglesia del Señor, no sabían cuándo. Cuando ellos ven el cumplimiento de lo que Joel había dicho, por lo menos Pedro y los demás llegaron a la conclusión y dijeron: este es el día del cual habló Joel. Por eso es que esto se está dando hoy. Hoy se ha cumplido la profecía. Muy bien, vamos a ver. Hermanos, finalmente, y aquí es donde nos compete a nosotros quedarnos un poquito más. Recuerde que esta presentación se las hago llegar por el grupo para que usted no se preocupe tanto por la toma de notas. Ese día también hubo provisión para la salvación. Recuerde que esta sección que estamos viendo termina específicamente en el versículo 21 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 21 del capítulo 2? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esas palabras del versículo 21 las está diciendo Pedro. Amén. Pero no fueron palabras de Pedro. Él solo las está repitiendo. ¿Quién dijo esas palabras? Una vez más, Joel, cientos de años antes. Joel está diciendo: ese día que el Espíritu se derrame, ese día en que los hombres comiencen a ver visiones, comiencen a ver manifestaciones milagrosas por el Espíritu Santo, ese mismo día, a partir de ese día, todo aquel, ya no solo judíos, me sigue, todo aquel, no son solo judíos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, a partir de ese día hubo una provisión de salvación. ¿Ok? Pedro citó Joel 2:32. Fueron palabras de Joel. No se le está ocurriendo a Pedro, hermano. Son palabras de Joel. Ahora, yo creo que lo dije la semana pasada. Versículos 17 al 21 tan solamente fueron la introducción de Pedro. Es como si Pedro se hubiera levantado a predicar, leyó su texto y desde ahí comenzó a predicar. Vea que Pedro no le está dando, a veces, hermano, la mayoría de religiones modernas leen Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y le empiezan a dar una forma en la cual se le empieza a dar más énfasis a ¿qué?
al Espíritu, a los dones y a los milagros que el Espíritu es capaz de hacer. Yo no le resto importancia a eso, claro que no. Es importante. Pero si usted analiza bien Hechos capítulo 2, en realidad gira en torno a lo que a partir del versículo 22 Pedro comienza a decir. Es acerca de esa provisión de salvación. Pedro no empieza a hablar del Espíritu Santo. Pedro no empieza a hablar de los dones milagrosos y a explicarles por qué eso se está sucediendo o a jactarse de eso. Es solo su introducción. Verso 22. Aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. Aquí es donde la fiesta del día glorioso se empieza a poner buena. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, ve al centro de su predicación. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, como vosotros mismos sabéis. Si a usted le gusta anotar, escribir sobre su Biblia, usted va a tener que ir haciendo señas o subrayar en su Biblia, porque yo no sé cuántas veces Pedro en el libro de los Hechos acusa a los judíos de haber matado a Jesús. En el versículo 23 es la primera vez. Vea qué directo que es Pedro. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pregunto, hasta este momento, estos dos versículos, ¿está explicando Pedro la profecía de Joel? ¿Está enfocando su sermón a la profecía de Joel? No. ¿Cuál es el centro de su predicación? Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro se da cuenta que lo más importante es el verso 21. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 24. Ustedes mataron a este Jesús, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. ¿Cómo voy a fundamentar esto? Dice Pedro. ¿Cómo voy a fundamentarle a decirle a estos judíos que Jesús murió, pero que no fue dejado en el Hades? ¡Oh! Profecía del Antiguo Testamento. David fue profeta. Sí. Y quiero recordarles lo que dijo David. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso lo dijo David. Pedro solamente lo está repitiendo, lo está citando. De hecho lo aclara, ve el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, es decir, lo que David dijo, lo que David vio cientos de años antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vería corrupción. Cristo Jesús fue al Hades, porque es que cuando alguien muere hay una separación del cuerpo y del espíritu. A Jesús lo enterraron, ¿sí o no? A Jesús lo sepultaron, pero el cuerpo del Señor Jesús no se descompuso. Su carne no vería corrupción y su alma no quedaría en el Hades. Todos los que han muerto han ido al Hades y ahí están esperando en el Hades el día del juicio final.
algunos salieron del Hades, ¿sí? ¿Recuerda a Lázaro? Juan, capítulo ¿qué? 12, 13. Cuando Jesús resucita a Lázaro. Juan capítulo 11. Bueno, Lázaro estaba muerto. Y Jesús lo mandó a llamar. Y Lázaro salió. Es decir, su alma que estaba en el Hades volvió a salir del Hades, pero adivine qué, Lázaro volvió a morir. Y su alma está ahorita otra vez en el Hades. Y a todos los que Jesús y los apóstoles resucitaron, también volvieron a morir. Pero el Señor Jesús salió del Hades para nunca más volver a ir. Su alma no sería dejada en el Hades, eso lo dijo David, ni su cuerpo vería corrupción. Verso 32, porque estoy en esta parte, explicando esto, hermanos, de la provisión de salvación. El verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una vez más, ¿cuál es el centro de la predicación de Pedro? Cristo Jesús. Este Jesús hizo muchas señales, o fue el medio que Dios usó para hacer muchas señales aquí en la tierra. A pesar de haber hecho todo eso, ustedes lo mataron. Así les habla Pedro. Es una predicación personal. ¿Qué tal que yo les diga a ustedes hoy, hermanos y amigos, ustedes crucificaron a Jesús? No, un momento. Usted está yendo demasiado lejos, hermano, en su predicación. Yo no estuve ahí. Yo no estaba el día ahí con los judíos gritando, crucifiquen. Yo no estaba ahí. El Señor no murió por mí. Pero sí porque somos pecadores, somos culpables. Y una vez más, yo no sé cuántas veces lo vamos a notar. Aquí en el libro de los Hechos. A continuación va a venir una vez más. Verso 33. Así que, exaltado, una vez que fue resucitado, dice, Dios lo exaltó. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ¿quién recibió la promesa del Padre? Verso 33. ¿Quién exaltó a Jesús sobre lo sumo? El Padre. Y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ¿quién? Jesús ha derramado sobre nosotros esto que vosotros veis y oís. ¿Me siguen, hermano? Una vez más, permítame retroceder un poco. Cuando ellos empezaron a hablar en otros idiomas, ¿qué dijeron algunos que estaban ahí? Estos hombres están llenos de mosto, es decir, los hombres están borrachos. Pedro comienza a defender y a decir, no, estos hombres no están borrachos, puesto que es la hora tercera del día. Esto que ustedes ven hoy y oyen hoy es por el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros. Y Pedro le dice, tenemos evidencia profética de lo que está sucediendo hoy aquí. ¿Cuál es la evidencia profética? Joel capítulo 2. Este Jesús resucitó. ¿Cuál es la evidencia profética? David lo dijo. Y vuelve a citar a David en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos. David estaba ya todavía ahí sepultado. Todavía estaba en su sepulcro. Pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo es uno de los primeros que yo me aprendí cuando recién me predicaron el Evangelio y cuando llegué a la iglesia del Señor. Verso 36. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús, por segunda vez, hermanos, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por segunda vez. Les digo de nuevo, van a haber muchas ocasiones en que Pedro dice esas mismas palabras. Por segunda vez le dice, ustedes fueron los culpables de que este Cristo Jesús llegara a la cruz. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Al oír esto, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Catafroneo es la palabra en griego. Que fue como si Pedro hubiera tomado una espada y se las hubiera clavado en el corazón. Eso es lo que quiere decir compungieron. Como si Pedro les hubiera pegado una puñalada al corazón. ¿En qué otra porción de la Escritura aprendemos que la palabra de Dios es una espada? Hebreos 4:12. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos, los huesos. Así es la espada de la palabra del Señor. La espada del Espíritu, dice Efesios capítulo 6. Cuando Pedro les dijo eso, ellos se compungieron de corazón, les dolió. Pero no se quedaron solo ahí. Sí, matamos al Señor Jesús. Preguntaron. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Dijo un personaje por ahí. Entonces, vean, me perdí un poco en esta presentación. Pedro, hermanos, identificó a Jesús como ese Señor. ¿Qué decía la profecía de Joel? Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? ¿Quién es el Señor? Podían preguntarse los judíos, los gentiles, ¿cuál Señor? Bueno, ese Señor del que habló Joel es ese Señor que ustedes crucificaron. Ese mismo que Dios exaltó y que está ahora a la derecha del Padre. Pero Pedro también le dijo cómo ser salvos. Recuerden que estamos viendo que ese día hubo provisión de salvación. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en el verso 38? Pedro les dijo, arrepentíos, metanoía, es lo que significa, o lo que es la palabra original, metanoía, un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, hermanos, yo no sé cuántas veces lo he preguntado a todos los que me escuchan hoy. ¿Está Pedro explicando la profecía de Joel? La está utilizando como su parte de su sermón, pero no está dando explicación a ella. ¿Está explicando Pedro acerca del Espíritu Santo o los dones milagrosos? No. Eso no es importante. Lo que es importante en este día es que ahora hay provisión para la salvación. Hay una respuesta dada por Dios a los pecados de la humanidad. Ahora tenemos salvación. ¿Cómo es que se invoca el nombre del Señor? Algunos han querido tomar este texto de Joel, que por cierto sale aquí en Hechos y también en otro par de ocasiones en Romanos, capítulo 10 también
aparece, ¿cómo es que se invoca el nombre del Señor? Algunos han querido tomar ese texto y decir, haga esta oración, reciba al Señor en su corazón, invoque el nombre del Señor. Haga esta oración de fe. Si usted hace esta oración de fe y recibe al Señor en su corazón, usted ya es salvo. Un momento. Pedro está usando esta porción de Joel, pero Pedro en ningún momento, cuando estos varones judíos preguntan, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro en ningún momento dijo eso. Pedro no dijo, haga esta oración de fe. No dijo, reciba al Señor en su corazón. ¿Cómo es que se invoca el nombre del Señor? El nombre del Señor se invoca con obediencia a los prescriptos, a los preceptos del Señor. En este particular, Pedro le dice, arrepiéntanse de lo que hicieron. Pero no solamente hace falta arrepentimiento, le dijo, bautícense. Cada uno de ustedes. Yo no me puedo bautizar por mi esposa, ni mi esposa por mí, ni me puedo bautizar por mis hijos. Es algo personal. Cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Pedro, recibiremos el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 39? Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Dice, y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo nos llama el Señor? Si no es a través de su evangelio, si no es a través de su palabra. Algunos piensan que ese fue el sermón de Pedro. ¿Usted ha visto? Eso fue lo último que Pedro predicó y ya. No. Yo no sé cuánto duró Pedro predicando, pero ahí no terminó su sermón. ¿Qué dice el verso 40? Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, después del versículo 38, que Pedro les dijo que debían ser salvos, Pedro siguió predicándoles. Ellos no se convencieron a la primera. Les siguió predicando con muchas otras palabras, les testificaba y les exhortaba. ¿Y a qué apelaba Pedro? Sean salvos de esa perversa generación. El versículo 41, yo creo que es el versículo que resume lo que pasó ese día, esa gran fiesta. Así que los que recibieron su palabra. ¿Qué es recibir la palabra? Hermanos, el día de Pentecostés era una fiesta judía, es una de las fiestas que se les llamaba las fiestas de peregrinación. Peregrinación porque de otros lugares la gente venía hacia Jerusalén, hacían un peregrinaje, caminaban. Es decir, el día de Pentecostés en Jerusalén había millones de personas, es lo que se estima. Ni siquiera miles, millones de personas. Pero dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Según el verso 41 dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uno lee 3,000 personas y uno dice, wow, mucha gente obedeció el evangelio. Y para nosotros, hoy en día, 3,000 personas en un día. Porque, hermano, el día que yo bautice a una persona, aquí en Geisa, créame, ese día va a haber fiesta, yo no sé. Seguro no va a ser nada programado, pero ese día se detiene el mundo, yo paro todo, hay que ir a Saxby's a comprar pollo, a hacer algo, hay que celebrar. Porque lo que vale un alma para Dios. Ese día se bautizaron 3,000. Pero si usted lo compara, ese día hubieron millones de personas en Jerusalén que oyeron las mismas palabras de Pedro. Pero solo 3,000
recibieron su palabra. ¿Qué es recibir la palabra? Recibir la palabra es obedecerla. Anteriormente Pedro le dijo que debían ser bautizados. Ellos lo recibieron. Y esa expresión nos trae a la mente que ellos estuvieron dispuestos a dar ese paso. Tal es así que el ejemplo aprobado es, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿A qué se añadieron? ¿A dónde fueron agregados? ¿A dónde fueron añadidos? Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé cómo hoy en día se puede separar la iglesia, o algunos pretenden separar la iglesia de la salvación. No se puede. Lea una vez más verso 47 con cuidado. Dios, hermano, no es el predicador, por más famoso que sea el predicador no añade a nadie a la iglesia. Ni es el predicador el que tiene el poder de decir si lo aceptamos o no lo aceptamos en la iglesia. El Señor, Dios, añadía cada día a la iglesia. ¿Quién es el que añade a la iglesia? A las personas. Es Dios. Cuando esa persona decide obedecer su mandamiento, Dios lo traslada de las tinieblas a la luz. Dios añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. La iglesia está compuesta por el grupo de salvos. ¿Quiénes son los salvos? Los que se bautizaron, los que reciben la palabra de la predicación, los que se han arrepentido. Ese es el ejemplo aprobado que tenemos en Hechos capítulo 2. Usted no puede separar la iglesia de la salvación. Son dos conceptos que tienen que ir de la mano. La iglesia es el grupo de salvos. Vamos a ver, hermanos, si podemos avanzar un poquito porque quiero hacer una aplicación solamente. Esto es parte de lo que ya mencioné. La llegada de la iglesia, según Joel, iba a ser un día grande y maravilloso. ¿Ok? Esto ya lo mencioné. Joel 2, 28 al 32 no son palabras de Joel, son palabras del Espíritu Santo. Porque la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Es decir, el Espíritu Santo predijo la venida de la iglesia. Y de verdad fue un día grande y maravilloso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Me queda como media hora de clase para preguntas y respuestas. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hacer una aplicación. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, hay que hacer aplicaciones a nuestra vida. ¿De qué nos sirve esto que acabamos de estudiar? Aplicándolo a mí. Y me disculpo, hermano, esta presentación se me acortó. Algunos son de vista corta como este servidor que le cuesta ver de largo. Luego le pasamos la presentación. Apliquemos esto a mí, o apliquemos esto a nosotros. Dios amó a la iglesia. Amén. Dios prometió la iglesia, Cristo predicó de la iglesia y el Espíritu Santo predijo o profetizó de la iglesia. Si Dios amó a la iglesia, yo tengo que amar la iglesia. ¿Amamos la iglesia? Si decimos sí, preste atención. Si amamos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia será el foco de nuestras vidas. Y cuando digo foco es que la iglesia será lo principal, lo más importante de nuestras vidas, porque lo fue para Dios. Como la iglesia era el foco
en la vida de Jesús. En todo su ministerio predicó acerca de la iglesia. En Mateo 6:33, que dijo, buscad primeramente. No dijo en segundo lugar o en último lugar, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La iglesia será lo primero en nuestras vidas, si la amamos. ¿Es el reino de Dios lo primero en nuestras vidas, hermanos? No hace falta ni que mueva la cabeza, ni que me conteste con sus palabras. Contéstese en su mente y en su corazón. ¿Es la iglesia lo primero en nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestras energías y esfuerzos? ¿Está la iglesia local? ¿Está nuestra iglesia en nuestras oraciones? Cuando usted se sienta a orar, a conversar con el Señor, ruega usted por la iglesia, por esta obra local que recién iniciamos, para que el Señor traiga más almas al redil. ¿De verdad es la iglesia lo primero para nosotros? Segunda aplicación. ¿Ok? Son solo 3. Si la iglesia es algo que yo amo, de verdad amamos la iglesia, vamos a trabajar para ayudarla a crecer. Es así de sencillo. Como el crecimiento apropiado de la iglesia fue enfatizado por Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenía Jesús en mente? Crecimiento. Ustedes me van a hacer. Esto va a iniciar aquí en Jerusalén y se cumplió, ¿no? El día de Pentecostés. De Jerusalén, ustedes se van a abrir un poco más a Judea, a las regiones alrededor. De ahí van a ir a Samaria, a los gentiles, y de ahí a toda la tierra. Es obvio que el Señor espera el crecimiento de su iglesia, por eso nos ha enviado a predicar, ir por todo el evangelio y predicar el evangelio, o ir por todo el mundo, me corrijo hermanos, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Él nos dijo que según la actividad propia de cada miembro, la iglesia va a crecer para edificarse a sí misma. En Efesios capítulo 4, versículo 16. La actividad propia de cada miembro. Si usted se considera un miembro de la iglesia, usted necesita preguntarse, ¿cuál es mi actividad en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia crezca? No piense como algunos han pensado. Eso le corresponde al predicador. O hermanos que han dicho así, literalmente, para eso le pagan a él. Él es el trabajo de él. No. Bueno, sí tiene mayor responsabilidad, pero es un trabajo que Dios espera de todos sus hijos. ¿Qué está haciendo usted, hermano, y su familia por ayudar a la iglesia a llegar donde debe estar? Termino con la última aplicación de esta noche. Si amamos la iglesia, la defenderemos cuando sea necesario. Pocas veces me irrito yo, de verdad, cuando alguien ofende a la iglesia. Cuando alguien me dice, es que ustedes, a mí dígame lo que sea, hasta lo que me voy a morir. Pero cuando alguien se mete con la iglesia, es que son unos, no tienen el Espíritu Santo, son unos abuelos, son unos aburridos. Pocas cosas deberían enojarnos tanto como que alguien ofenda a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Efesios capítulo 5. La amó tanto para dar su vida por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesucristo cuidó a la iglesia, dio su vida por ella, la amó para que la iglesia fuera una iglesia perfecta. Esa iglesia somos usted y yo, los miembros. Así nos amó el Señor. Entonces,
Nosotros estaremos dispuestos a defender la iglesia cuando sea necesario. Pedro lo hizo el día de Pentecostés. ¿Ustedes están borrachos? No, un momento, no es así. Hizo referencia a la hora del día. No están borrachos porque son las 9 de la mañana, eso no tiene sentido. Pedro apuntó a las profecías del Antiguo Testamento. Cuando alguien nos diga, ¿y ustedes cómo saben que ustedes son la iglesia verdadera? No están ni cerca de parecerse a ella. ¿Cómo yo sé que dentro de las muchas iglesias que hay hoy en día, ustedes son la correcta? Que ustedes son la que están en la verdad. ¿Cómo defendió Pedro a la iglesia? Usó lo que tenía, el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a usar nosotros? Lo mismo. Usted sabe que la iglesia del Señor no tiene credos, como el catecismo o el libro mormón. Nosotros nos regimos solo por lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, revelado para nosotros, la perfecta voluntad de Dios. Con ella defendemos la iglesia, con la palabra del Señor. No nos hace falta nada más. Los apóstoles estuvieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Este es el punto. Necesitamos estar preparados para poder defender la iglesia. Y necesitamos hacerlo. Porque el Señor lo hizo, los apóstoles lo hicieron, y es nuestra responsabilidad también. Créanme, hermanos, este es el fin de la clase de hoy y de la primera lección. Aquí está resumido lo que hemos visto la semana pasada y el día de hoy. Aquí están los 3 conceptos que desarrollé con ustedes, de cómo la Trinidad, si quiere usar esa palabra, aunque yo le aconsejo usar deidad, cómo la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, amaron la iglesia, y cómo debemos nosotros aplicar este mensaje a nuestras vidas. Eso es Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 31. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad